Hola, buenas tardes. Estas son conversaciones. Hoy vamos a conversar con un economista, Eduardo Antonelli, que es profesor en la UNSA y profesor también en la Católica. Es un magíster en economía. Es un especialista, tiene diversas publicaciones, diversas investigaciones, diversas columnas en distintos medios, provinciales, nacionales e internacionales. Y es un especialista en dos temas que nos interesan especialmente, que son la macroeconomía y lo relativo a la economía de Salta. Así que en esta conversación vamos a tratar de tocar, no sé si abarcar totalmente, pero por lo menos tocar esos dos temas. Antonelli dio diversas charlas, conferencias, incluso fue diputado provincial. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, y un cordial saludo a la audiencia y la producción también, Sí, por supuesto. Claro. Gracias. Sí, Eduardo, hay una novela de Vargas Llosa que se llama Conversación en la Catedral. La catedral no es una iglesia en Lima, es un bar en Lima, que creo que ya no existe. Entonces, uno de los protagonistas de Conversación en la Catedral, insisto, la catedral es un bar, le pregunta a Zavala, le pregunta a su contertulio, ¿cuándo es que se nos jodió Perú? Muchos, parafraseando eso de Vargas Llosa, tienden a preguntar, y yo le extiendo la pregunta a Eduardo, que ¿cuándo es que se nos jodió Argentina? ¿Cómo lo ves? Bueno, aunque puede sonar un poco gorila, pero yo creo que la Argentina se jode con la llegada de Perón, no en el 46, sino en el 46 con el golpe de Estado. Había ya una primera complicación con el primer golpe a Irigoyen, del cual también fue protagonista Perón, pero de alguna manera hubo bastante inteligencia para corregir uno de los problemas que probablemente haya tenido que ver con ese golpe, que fue la crisis del año 29, el año anterior al golpe. Y bueno, más o menos se habían acomodado las cargas en la parte económica, no así en la parte política, donde se había recreado, como bien sabemos, el fraude como mecanismo electoral. ¿Y por qué se jode la Argentina con Perón? Bueno, porque él crea un paradigma, digamos, diferente al que existía anteriormente. La idea de Perón era que las crisis eran consecuencia de que las economías estaban abiertas, o sea, se relacionan entre sí a través del comercio exterior y los movimientos de capitales. Y bueno, entonces cuando había una crisis internacional, se cortaba, digamos, las exportaciones y el país, consecuentemente, perdía empleo, había una crisis. Es decir, la crisis se trasladaba, se endosaba, digamos, a todos los países que intervenían en los flujos comerciales internacionales. Entonces Perón dice, bueno, la solución es cerrar la economía, con lo cual no vamos a necesitar importar y lo que importamos lo vamos a producir internamente. Y al mismo tiempo, si no necesitas importar, ¿para qué querés exportar? Entonces también frenamos las exportaciones, con lo cual se crea un problema, porque si bien ya no importamos heladeras o planchas, ¿no es cierto?, cocinas, pero había que comprar el latón con el que se fabricaba, pagar la tecnología que había que traer, y encima los tamaños de planta, ¿no es cierto?, que comprábamos, eran para economías que estaban acostumbradas a exportar y consecuentemente estaban sobredimensionadas. A otra escala, digamos. Claro, otra escala. Y encima se la protegió con aranceles y prohibiciones a la importación. El tema es que las importaciones que antes se hacían de cocinas y de heladeras y planchas, ahora había que hacerlas de estas otras cosas, de insumos, y al haberse frenado la corriente exportadora, no había con qué pagar esas importaciones y aparecieron los problemas que están hasta hoy del tipo de cambio. Con el agravante de este esquema de Perón, que crea con la Carta del Laboro un esquema sindical
también concentrado, ¿no es cierto?, sectorial y geográficamente, con lo cual desde Buenos Aires se dice cuánto tiene que pagarle una señora que tiene una venta de empanadas en Huachipas, claro, ¿no es cierto?, a la empleada, claro, tiene que pagarle de acuerdo, claro. O bien, que lo que pasa, el trabajo es en negro porque no se puede pagar ese salario. Claro. Bueno, el tema fue que también se focalizó en Buenos Aires, Córdoba y Rosario esta producción, y entonces, bueno, si las exportaciones se cortaban o se menguaban, eso significaba que en buena parte de las economías regionales que eran de exportación, ¿no es cierto?, la ganadería, que tenía una distribución geográfica bastante amplia en el territorio nacional, y bueno, se cortaban también las fuentes de trabajo en las economías regionales y el resultado fue un flujo migratorio hacia la gran ubre, como decía nuestro Jaime Dávila, ¿no? Que bueno, crearon los famosos cordones y recrearon las condiciones de subdesarrollo del norte y de otras regiones en esa área, con las consecuencias que se viven hoy, que se traducen, entre otras cosas, además de la pobreza, en la inseguridad, el delito y todo lo demás. Y estamos en una crisis recurrente, digamos. Sí, permanente. No salimos de esa porque el tema es que, digamos, una consecuencia de este modelo, digamos, que establece Perón es la inflación. ¿Por qué? Porque la producción era, digamos, a precios que, comparados con los internacionales, cuando antes comprábamos las heladeras y las planchas, ahora eran mucho más caras porque había un mercado cautivo que permitía también pagar salarios más altos. Pero claro, cuando este esquema, que bueno, se puede explicar luego, de la inflación, se instala, ¿no es cierto?, eso genera también una complicación bastante grande y a eso se le suma que el gobierno, tanto nacional como provincial, complementa el empleo y sobre todo cuando ese empleo empieza a frenarse, a ralentizarse, con empleo en el sector público y con el consecuente incremento del déficit fiscal, que como charlamos fuera del programa, el déficit fiscal origina inflación por el fenómeno de subasta. Nosotros tenemos una producción que le cuesta crecer y el gobierno con mucha mayor velocidad puede meter gente en la administración pública vía planes o mayor empleo, ponerle plata. Y claro, hay un efecto subasta, digamos, los bienes son los mismos, pero si tenemos más poder de compra, los precios suben. Pero además, los precios suben porque pueden subir, porque tienen demanda, pero también porque no tienen más remedio que subir, porque los precios se forman, aunque a Milei no le guste esto, pero se forman no solo por lo que está dispuesto a pagar quien compra, sino también por lo que le cuesta al que produce. Y si tenemos este problema del sector externo, que decíamos que importamos pero no exportamos, el tipo de cambio sube, suben los precios internos, suben los salarios, suben los precios internos, hay que aumentar las tarifas, suben los precios internos. Entonces tenemos digamos, un fuego cruzado sobre los precios del lado de la demanda a través del déficit fiscal y del lado de los costos al lado de empresas concentradas, formadoras de precios, que pueden hacerlo porque cazan el zoológico, es decir, no hay competencia internacional. Ahora, a partir de la coyuntura en la que estamos, con un gobierno agotado políticamente, que no está dispuesto a hacer un plan de estabilización, que significaría un ajuste. Está haciendo un ajuste, pero no lo reconoce, digamos. Así es, sí. Y está haciendo un ajuste, digamos, de forma desprolija, a través de sucesivas devaluaciones, pero devaluaciones sectoriales, con respecto a algunos puntos. Por ejemplo, qué sé yo, el dólar Coldplay, el Qatar, todo ese tipo de cosas. Bueno, hay gente que dice que esto se soluciona con un acuerdo, lo que significaría extenderlo un poco en el tiempo, porque necesita el acuerdo. Hay otros que dicen que esto habría que hacerlo de golpe, inmediatamente con el cambio de gobierno, digamos, y después ver si se puede lograr ese acuerdo. Entonces, unos conciben el acuerdo como previo, otros conciben el acuerdo como posterior. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, ya que hablamos de la palabra ajuste, yo estoy convencido de que hay que hacer las dos cosas, bajar el déficit fiscal
y abrir la economía para que sea más competitiva. Pero hay un timing, un tiempo, es decir, no se puede decir, bueno, mañana achicamos todo el déficit que sobra y abrimos toda la economía tipo Martínez de Oz, porque eso también tiene consecuencias. Claro. Entonces yo ahí creo que hay que introducir un gradualismo. Pero el gradualismo tiene que estar asociado con un cronograma. Porque un cronograma que se tiene que cumplir sí o sí, porque si no, no sirve. Y también a partir de eso tiene que haber un acuerdo, es decir, el gobierno tiene que hacer como se hacía antes en los famosos discursos que hasta Surril y Cavallo se hacían, que el ministro de Economía planteaba el plan, con lo cual desinflaba las expectativas de los mercados Exacto. famosos, es decir, todo el mundo Exacto. sabía qué tenerse, Exacto. que es muy importante, y se plantea, bueno, vamos a hacer esto, porque no tenemos otra, y vamos a hacer con un cronograma las reformas estructurales también. Algunas son más rápidas, por ejemplo, hay que, eliminar las prohibiciones a la importación. Eso tiene que ser bastante inmediato. Los aranceles se pueden manejar con un cronograma un poco más dilatado en el tiempo, porque también hay que decirle a las empresas que las reglas de juego cambian para conseguir también una adhesión. Bueno, el tema es que cuando vamos al lado del déficit fiscal, que ahí está el concepto de ajuste, hay que entender que, el sacrificio que se le tiene que pedir a una sociedad que está complicada es trabajar más, no trabajar menos. Claro, y el ajuste, entendido en términos de la ortodoxia de echar a todo el mundo, significa que vamos a trabajar menos, porque esa gente, bueno, algunos serán ñoquis que nunca hicieron nada, pero otros serán empleados que estaban haciendo su tarea en el sector público o en el sector privado, que por arrastre, en un esquema recesivo que significaría un despido generalizado para acomodar las cuentas públicas rápidamente, eso se trasladaría al sector privado y ese ajuste sería equivalente a trabajar menos. Eso es un absurdo. Así que es. La ortodoxia... Aparte yo creo que es imposible además prácticamente. Hay una imposibilidad práctica, pero teóricamente también es un absurdo porque el sacrificio debe significar trabajar más, no menos. Exacto. Entonces decir, bueno, vamos a trabajar... la japonesa, digamos. Claro, exactamente. Entonces sí. Vamos a ser más eficientes, etcétera. Bueno, volviendo a tu pregunta puntual, establecido que, digamos, el ajuste debería significar, en algunos casos sí, por ejemplo, empresas públicas que no tienen razón de ser, porque la idea de las empresas estratégicas hoy por hoy no tiene ningún sentido. Entonces, aerolíneas, YPF, en fin, todas las empresas, fábricas de armas, de no sé qué, ese tipo de empresas no tienen sentido. Está bien, alguien puede decir, bueno, tiene que ser el Estado, bueno, porque se mantengan solas, claro, que busquen un precio y ya está. Que no la banque. Porque banca toda la sociedad. Claro, bueno, el caso de aerolíneas es lo más emblemático, es absurdo. Bueno, entonces, aclarado esto, yo no adhiero a la idea del shock. Ajá. Porque el shock, no necesariamente resuelve todos los problemas. Algunos van a quedar. ¿Y cómo hacemos con esos problemas que no se han resuelto? Claro. Que vamos a hacer otro shock. Claro. Entonces yo creo que lo que hay que plantearse es un esquema general y establecer cronogramas. Pero es así, los cronogramas tienen que ser inflexibles. Es decir, bueno, si se prolonga, pero no puede ser que, hacemos el cronograma y después no lo cumplimos, que es típico como Massa, que dice, bueno, no entra más gente a la administración pública y el día siguiente 15.000 acá. Claro. Es tipo de... Porque eso es, no tiene ningún sentido. Exacto. Entonces hay que ser serio y sí, ahí tiene que haber consensos, tiene que haber acuerdos políticos, en primer lugar, que son muy difíciles porque el tema de la grieta, ¿no es cierto?, se alimenta por el hecho de que hay una parte de la sociedad, no necesariamente un partido político, sino una parte de la sociedad que adhiere a la Constitución, para decirlo así, y otra que a lo único que adhiere es a mantenerse en el poder. Y todo lo demás son variables de ajuste para eso. Entonces, claro. Ese tema es lo más delicado porque los consensos políticos tienen que hacerse con todos quienes comparten su adhesión a la Constitución, no con quienes la bloquean. Claro. Ahora, la grieta, ¿es un problema de la sociedad o es un problema de alguna dirigencia? Yo creo que es un problema de la dirigencia. La sociedad argentina, curioso, yo no soy sociólogo, pero yo observo... Sí, pero más o menos leo los diarios. Sí, pero yo observo que la sociedad es mucho menos conflictiva que la dirigencia. Así es. Entonces, por ejemplo, yo digo, un poco en broma, un poco en serio, que soy gorila. Pero cuando digo soy gorila no quiero decir que estoy
en contra de los peronistas, que Claro. son mis compatriotas, mis conciudadanos. Pero Y sí que algunos son simpáticos. Claro, pero sí del peronismo entendido como esa concepción de tipo fascista, de derecha o de izquierda, Claro. de los montoneros o de la Carta del Laboro, que está en contra de la Constitución. Y yo ahí no negocio. Yo creo, en una charla informal con un pariente mío que es peronista, le decía, el peronismo tiene que reaccionar y transformarse en republicano. No quiere decir que pierda su impronta paternalista, eso está bien, porque es parte de lo suyo, pero tenemos una constitución que hay que respetarla hasta que la cambiemos. De hecho, una administración peronista se planteó, la de Menem, se planteó la reforma, y esa reforma se hizo consensuada. Puede Así ser que es. yo hay cosas que no las comparto de la Claro, reforma, pero se hizo fue consensuada. consensuada y es lo que nos ampara, porque son las Así reglas es. de juego. Así es. Entonces, yo creo que la grieta se cierra en la medida en que la tropa propia que se propone y se impone respetar la Constitución y hacerla respetar, consiga, digamos, el suficiente caudal electoral político para plantear las reglas de juego. Y eso incluye la reforma sindical, la reforma tributaria y la reforma empresarial. Y también, de paso, una reforma, entre comillas, a mis colegas economistas que están enamorados, ¿no es cierto?, con el tema del déficit fiscal como única causa que explica la inflación, y Sí. hacen la vista gorda a la otra parte, que son la capacidad de las empresas de fijar precios. Claro, Y claro. con todo derecho, porque me sorprende que sea tan mayoritaria ese enfoque, Sí. yo pienso que esa conducta obedece a una especie de preocupación por perder el trabajo, porque muchos de los gurúes que solamente ponen el énfasis son consultores de las empresas que se marcan. Exactamente. Entonces, esa es otra reforma cultural, en este caso, que hay que imponer. Hay una puja corporativa. Exactamente, hay una puja corporativa que hay que romperla. Y eso se rompe fundamentalmente desde lo político, no desde lo económico. Desde lo político. Entonces tiene que haber un diagnóstico bastante completo y abarcativo de los problemas de la Argentina, que ponga eje en las cuestiones que hemos señalado, las necesidades de las reformas, que logre el consenso necesario y que se imponga un cronograma, porque no se pueden hacer las transformaciones de hoy para mañana. Es necesario establecer un proceso de transformación, lo cual significa que la inflación tampoco se va a resolver de hoy para mañana, pero se puede establecer una pauta decreciente, no porque como el gobierno anterior de Macri que decía, no, eso es dibujo. Darle un sentido al esfuerzo. Claro, entonces decir, bueno, a partir de ahora, como vamos a tener el complemento de la importación, que va a ayudar a la producción interna, entonces vamos a tener una menor presión sobre los precios, y como el gobierno tampoco va a tener un déficit a lo loco, sino que vamos a gastar, porque hay dos lugares donde hay que gastar. Por ejemplo, una de las cosas que ayudaría a resolver la inflación es producir más bienes y servicios, además de importar. Obvio, claro. Porque, ¿cuál es el problema de la pobreza y todo lo demás? Y bueno, que hay gente que demanda y no tiene medios de pago. Exactamente. Como decía Amartya Sen, la pobreza no es el resultado de que la gente no tiene que comprar. El problema surge porque no tiene que vender. No tiene para vender su capacidad de trabajo. Claro. Entonces esa reforma también tiene que ir, ¿no es cierto?, a apuntar a que hay que generar condiciones de empleo en los sectores menos dinámicos de la economía, que son los frágiles, y por ejemplo un programa de obras públicas, no faraónicas, sino de llevarle agua a la gente, llevarle el pavimento, ese tipo de cosas, ayudaría mucho porque mata dos pájaros de un tiro, es decir, resuelve el problema y le da empleo a la misma gente que necesita lo que se está resolviendo. Perfecto. Che, Eduardo, vos también tienes un libro acerca de la economía de Salta. Sí. Me interesaría entrar acá un poco porque nos visita en este momento Felipe González, presidente español durante 3 periodos, 12 años, y habló ayer en el Albert Hotel en Buenos Aires, y ahí mencionó una cosa que nos interesa a los salteños, especialmente a los salteños, a los catamarqueños y a los jujeños. Mencionó el tema del litio. Hoy escuchaba unas declaraciones, un reportaje que le hacían a Pichetto,
Y Pichetto también aludió al tema litio. ¿Vos crees que la explotación del litio, tal como se está produciendo en la provincia, alcanza, es apta para producir un cambio cualitativo en la economía de Salta? Y te voy a decir por qué cambio cualitativo. Carlos Gervasoni, que es un abogado y sociólogo, dice que las provincias como Salta, que dependen notablemente de las ayudas o de la coparticipación nacional, que creo que eso asciende a un 80% de los ingresos de la provincia. Sí, los ingresos de las provincias dependen en un gran porcentaje de las transferencias nacionales. Exactamente. Sea por coparticipación, sea por ATN o sea por que fuese. Entonces, Gervasoni habla de provincias como esta, digamos, sobre todo las provincias del noroeste y algunas del sur, que son provincias rentísticas y que lo que hacen es acordar con los gobiernos nacionales, ya que, como todas las provincias aportan 3 senadores nacionales, y que en definitiva los gobiernos nacionales, estos 3 senadores de las provincias pobres, les resultan baratos. Claro. Con bueno, a lo que voy. Eso es la inercia de la economía en la provincia de Salta. ¿Vos crees que el litio, que va a tener una vida útil que no creo que sea más de 20 años, puede llevar a producir un cambio cualitativo en la inercia en la forma de organizar la economía salteña? No, creo que es útil, pero no creo que sea la panacea ni cosa por el estilo. En algún momento, justamente en estas investigaciones que yo había hecho, que remonto, digamos, mis estimaciones del Producto Bruto de Salta desde 1880 aproximadamente, Ajá. que bueno, que hay transformaciones importantes en la economía de Salta con el azúcar, básicamente con la incorporación del tabacal. Del ingenio tabacal. Pero sobre todo con la ganadería, Ajá. que había, bueno, tenía clásico, tu hermano ha escrito un libro estupendo sobre... Sí. sobre verdeceres y ocasos, Sí, algo sí, así, sí, muy bueno, sí. que me regaló un libro. Sí. Y yo le hice un comentario. Pero bueno, esa etapa pasó, pero cuando con la guerra de Bolivia con Chile y Perú, que la gana Chile, incorpora territorio y comienza una explotación minera importante y demanda nuestra carne, que no era toda salteña, pero bueno, claro, transitaba por acá, exactamente. Digamos. Y eso le dio una importancia grande, tuvo una presencia importante en términos cuantitativos, digamos. Sin embargo, la estructura de la provincia no cambió. Y si bien no tengo derecho a hacer extrapolaciones, ¿no es cierto? Sí. Pero yo pienso que ahora estamos ante un fenómeno más o menos igual. Está en la inteligencia de los gobernantes, ¿no es cierto?, aprovechar al máximo eso en términos superestructurales que puede ser, digamos, de desarrollar con las universidades algún estudio que represente y signifique ir un poco más allá de lo que puede ser la mera explotación, ¿no es cierto?, y pensar en algún proceso de industrialización, transformación. Y además también tomar en este caso la renta, pero propia, las regalías que puede representar el sector minero, para el desarrollo de la economía. Ahora, hay una cuestión central que es la única herramienta que tienen las provincias para su desarrollo es el gasto público. ¿Por qué? Porque una provincia no puede emitir moneda. Bueno, nosotros la tuvimos y no la usamos bien. Podría haberse usado. Yo también tengo en uno de los trabajos, tengo un apéndice que se llama el bono salteño, donde mostraba que si se hubiera usado inteligentemente era una herramienta formidable, probablemente la podría haber seguido hasta hoy, ¿no? Pero lamentablemente pero bueno, no podemos emitir moneda, no tenemos en consecuencia un tipo de cambio. Justamente en la época del bono, cuando se puso la dirección del bono, había una especie de tipo de cambio
del bono con respecto en ese momento era el austral. Claro. Pero bueno, no podemos devaluar monedas ni crearlas, entonces nos queda el gasto público. Entonces, el gasto público tiene que ser usado con la mayor eficiencia posible. Y eso crea también un problema político para hacerlo, que requiere, entre otras cosas, un cambio en el sistema electoral. De manera tal de que, por un lado, se plantee, se le exija o se le reclame a los partidos políticos un debate, y por el otro lado, un sistema electoral que habilite y que los obligue a los partidos a poner toda la carne en el asador, como se dice, que para mí es la boleta única, tanto en las elecciones internas como en las elecciones generales, que haga que en la interna los afiliados participen y sepan que su sola decisión les puede llevar a que estén. Claro. Y en el otro orden, a que la sociedad elija a la gente que le parezca que es la más competente, pero al mismo tiempo, eso en cuanto al resguardo institucional para las transformaciones, pero por otro lado tiene que haber un debate superestructural de la necesidad de las reformas que se tienen que encarar a través de un uso más eficaz del gasto público. Claro, porque habría que... Porque acá, perdón, termino, Claro. acá el 60%, no más, el 75% o el 80% del gasto público es en la cuestión administrativa y queda Claro. poco y nada para el infraestructura. desarrollo económico. Sí. Entonces esa ecuación hay que cambiarla. Pero eso supone un debate institucional y un debate Eso para cultural. que haya alternancia. Para que haya alternancia y para que haya un acuerdo de que es necesario establecer una serie de transformaciones de fondo en la provincia, Claro. con la ayuda del gasto público. Bueno, Porque si vamos a pagar sueldos y nada más. Eduardo, se nos acabó el tiempo. Así que bueno, muchas gracias por tu presencia. Por favor. Y muchas gracias a ustedes por la atención. Será hasta el próximo miércoles. Buenas tardes.